creo que a Gustavo Alfaro le importe nada de lo que estoy diciendo en este momento. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. Viene bien esta hora, unos sanguichitos. Viene muy bien. ¿Qué te parece? Además, imagino que vos debés clavarte una buena merienda después de la clase de inglés, ¿o no? No, unos mates, pero bueno, unos bizcochitos, algo, una tostada, algo así. Sí. Bueno, gracias por para atendernos. Preparar la cena. No, al contrario, Gonzalo, un placer. Y nunca me voy a arrepentir de algo que me hicieron hacer la última vez que estuve en contacto con Gustavo, Guido, que vos sabrás cuándo fue, que fue volviendo de Bogotá. Esto de abordarlo con mi teléfono celular entrando en el avión fue de una incomodidad, pero viste cuando el instinto del periodista surge y de golpe, nunca lo había hecho en mi vida, y acepto y reconozco y valoro mucho tu tolerancia, Gustavo, tu generosidad. No, lo hice por vos, Gonzalo, te digo honestamente, por el respeto y el aprecio que te tengo. Muchas gracias. Y después, hablando del aprecio y del respeto de Gustavo, quiero hacerle una pregunta porque esto no se lo dije. Vos sabés, bueno, Gustavo viajó en la fila en la que estaba yo y al lado suyo estaba Leo Mayer. ¿Vos sabías, Sí. Gustavo, que desde chiquito Leo fue tartamudo? Sí. Bueno, no sabía. te dije, estuvo todo el vuelo de Buenos Aires, de Bogotá a Buenos Aires, explicándole cómo era el circuito de tenis a Gustavo sin tartamudear una sola vez, ¿te diste cuenta, no? No, pero te digo, espectacular. No, pero aparte fue una charla muy linda porque Muy linda. para mí fue, honestamente, a mí me apasiona el deporte, me apasiona el tenis también, pero hay un montón de cosas que uno no las puede vivir desde adentro, desde cerca. Y más que nada por todas las cosas, porque es un deporte individual y yo le hablaba la analogía que uno a veces le dice a los jugadores de fútbol que tendrían que practicar un deporte individual. Claro. Y cuando él me hablaba de todas las cosas que había pasado y todas las cosas que trabajaba, para mí fue muy enriquecedora la charla. Gustavo, última de mi parte antes de abrirle el juego al profe, a Guido y demás, y es obvia la pregunta, quiero saber cómo vas llevando esto, teniendo la familia repartida, estando atrapado en esta lógica inevitable de la cuarentena. Sí, a ver, lo voy tratando de llevar de la mejor manera. Yo, la verdad, no puedo quejarme porque digo, tengo el privilegio de tener un buen lugar como para hacer una cuarentena. Yo, de ese día que nos vimos, Gonzalo, yo hice escala en Bogotá porque venía de Nueva York, venía a ver a mi hija, yo había estado trabajando primero haciendo unas cosas en Colombia, después me fui a Nueva York, estuve casi unos 20 días allá, mi señora vino al día siguiente, y de ahí, desde el 12, como cuando llegué, Estados Unidos no estaba dentro de los países de riesgo, no tuve que hacer la cuarentena, pero a partir de ese jueves, después yo volví el domingo 8, a partir de ese jueves ya estoy en cuarentena obligatoria, encerrado. Y bueno, la verdad que no me puedo quejar porque tengo un buen lugar como para poder estar, más allá de que yo digo que esta cuarentena o esta pandemia puso en evidencia muchas desigualdades que nuestro país tiene, y de pronto la problemática que por demografía o por distintas razones este país está sometido, y uno ve que hay lugares donde es muy difícil poder hacer la cuarentena, y bueno, uno trató de llevarla de la mejor manera, tratar de cumplir con las cosas que nos aconsejaban hacer, desde los cuidados, desde las distancias, de las cosas, prácticamente no salgo de mi casa. Entonces traté de aprovechar el tiempo para hacer otras cosas que en algún punto las tenía postergadas, como decías, estoy tratando de estudiar para mejorar mi inglés, y bueno, me metí a hacer un curso de gestión de personas y de equipos con la Universidad de Navarra en España a través de internet también, y bueno, ocuparme de ciertas cosas. A mí me gusta mucho la jardinería, estoy haciendo o sea, digo que a veces leyendo libros, y bueno, cuando uno hace esas cosas que te alejan de tu profesión, te surgen ideas, y bueno, es como que en algún punto todo este tiempo uno lo usa para analizar, para reflexionar y para pensar cómo están las cosas, por qué pasaron las cosas que pasaron, y dónde vamos a estar el día de mañana. Profe. Hola, Gustavo, Ezequiel Fernández Murs, un gustazo. A ver, te pregunto, durante tu trabajo con Boca hablaste muchas veces de las diferencias obvias entre Boca y un equipo chico, ¿no? Desde la tapa de Olé todos los días hasta la página 45, diríamos. Pero la pregunta intenta ser otra. Me tocó vivir de cerca a Grigol cuando dirigió a River en el 87, y alguna vez logramos hablar con él de esas diferencias que el técnico solo las ve el técnico, los de afuera nosotros no las vemos. Esas diferencias entre un técnico que es convocado para apagar incendios o
o el técnico, y siempre, y tiene esa historial de que apagó incendios habitualmente, o el técnico que llega con la obligación de ganar un título. ¿Cuál es la diferencia principal que vos nos podés decir de la experiencia íntima más del técnico? Ezequiel, lo mismo, un placer hablar contigo. A ver, yo digo, a Carlos lo admiro profundamente. He tenido charlas muy enriquecedoras, muy lindas con él. Cuando yo empecé, o sea, llegué a Buenos Aires por primera vez, yo tenía 34 años dirigiendo Quilmes y bueno, le estaba dirigiendo Gimnasia, así que tuve muchas charlas enriquecedoras con él, pasaba mucho tiempo, me iba a estancia chica ahí a charlar con él. Y la verdad que, o sea, yo veo que la diferencia también es que hoy la penetración de los medios es mucho más agresiva de la que por ahí podía o pudo haber vivido Carlos en aquella época en River, ¿no es cierto? Más allá de que siempre hubo medios, pero hoy la existencia de las redes sociales, el hecho de los portales en internet de sacar los titulares en minuto a minuto, y es como que uno tiene que estar atento a un montón de detalles que van más allá de los estrictamente futbolísticos, porque es la obligación de tener que planificar todo hasta el mínimo detalle para no dejar nada librado al azar, porque cualquier cosa que se pueda dejar librada al azar, desde una declaración, ya sea del entrenador o desde un jugador o desde cosas que puedan llegar a suceder, tiene una repercusión y una dimensión muy grande, porque parte grande del país está pendiente de lo que sucede en el día a día. Entonces uno tiene que estar atento y alerta a un montón de detalles. La jornada del jugador termina la jornada y se terminó para él el día de trabajo. Para el entrenador sigue de manera permanente y constante, más allá de las obligaciones implícitas del cargo, porque el cargo te obliga de manera permanente. En los equipos grandes, más que nada el caso de Boca y River, están obligados a ganar de cualquier manera, siempre, porque de pronto, o sea, en esa carrera frenética en la búsqueda del éxito, y no importan los peros, porque no importa en qué condiciones te tocó agarrar el equipo, la problemática de poder llegar a tener, si es un año político, esto, lo otro, no importa, o sea, lo que importa es ganar. Entonces uno tiene que empezar a encontrar ese equilibrio necesario para poder sobrevivir en esa profesión que te demanda y te exige de manera permanente un montón de cosas que uno tiene que darle continuamente a los jugadores, las explicaciones y todo lo demás, y en ese equilibrio de que todo eso no te avasalle, porque si te fuiste y tuviste un error grosero, después de esos lugares es muy difícil volver, porque ya una cosa que te la instalan ya está instalada y es muy difícil después de poder recuperarse. Entonces yo digo que hay que estar atento a un montón de otros factores que en otros lugares o en otras instituciones no tienen tanta repercusión y no tienen tanta obligatoriedad en ese tipo de situaciones. Y ahí es donde yo digo que te obligan a tener todos los sentidos puestos y a que tener muy bien coordinado todo el movimiento, ya sea con tu grupo de trabajo, con el manager o con toda la gente que está cerca de tu trabajo. Dani. Hola Gustavo, Dani Arcucci te saluda, un gusto. Te escuchaba en la primera respuesta a Gonzalo, en ese resumen que hiciste de todo lo que hiciste en este tiempo, todo lo que aprovechaste. Me pareció escucharte decir, hasta pensaste por qué pasaron las cosas, y la uno un poco con esta respuesta a Ezequiel, que tiene que ver con lo que significan los medios cuando uno está en un equipo tan grande y la repercusión que tienen las cosas que uno dice. Y te pregunto si pensaste justamente en alguna frase, justamente por el rebote que tienen, que por ahí dijiste y que hoy con el tiempo decís, y por ahí no era lo mejor. Por ejemplo, que lo que quiero es estar otra vez en mi casa. Lo que más quiero ahora es estar otra vez en mi casa y recuperar mi vida, si no me equivoco, que era la textualidad de aquella frase. ¿Pasó en tu trabajo de repensar en estos días, pasó eso también? Mira, sí, a ver, Dani, ¿cómo andás? Lo mismo, un placer. Mira, te digo, Dani, por ejemplo, el tema es cuando no digo que te sacan de contexto, sino que te hacen de pronto una extracción de una frase fuera del significado que da la frase. Y esto pues, te digo porque lo hablé con Nico, lo hablé con Angelici, lo hablé con ellos en su debido momento, y yo les daba la razón. Y si, o sea, entonces vos te quedás con esa frase, digo, y recuperaré mi vida. Yo dije, me iré a mi casa y recuperaré mi vida.
Entonces, más en el contexto, nosotros habíamos quedado eliminados con River después de ganar esa noche en la cancha de Boca, habíamos quedado eliminados de la Copa Libertadores. Ahora, la pregunta, ¿cuál había sido? ¿Vos te acordás por qué fue la pregunta? ¿Mi respuesta? No, o sea, nadie se la pregunta acuerda no me de la la pregunta que acuerdo. me hicieron. No, Por eso, entonces todos se acuerdan de esa respuesta. ¿Por qué? Porque obviamente que esa repercusión, digo, bueno, Alfaro quiere recuperar su vida, está cansado de Boca, síntesis, punto. Entonces, caigo en eso. Entonces, el periodista me pregunta si a mí me tienen que renovar el contrato. Y yo eso es una respuesta que yo no la puedo dar. Porque si a mí me preguntan si a mí me gustaría seguir dirigiendo Boca, entonces ahí la pregunta sería distinta. Claro. Porque estoy hablando de una expresión de un deseo. Ahora, yo no puedo hacer una evaluación de mi trabajo y decir si me tienen que renovar contrato o no me tienen que renovar contrato. Entonces, yo doy una explicación, y doy esta explicación que viene un poco asociada a la pregunta que vos me haces, de repensar las cosas que uno dice o la repercusión de cosas que uno dice. Y yo, en esa respuesta, yo doy 4 o 5 indicios de que a mí me gustaría seguir dirigiendo Boca. Cuando yo digo de que yo en todo este tiempo ya aprendí lo que es estar en un equipo grande o lo que significa Boca en un montón de detalles y todas las cosas que uno va adquiriendo de todo esto, de la dinámica, de los procesos de trabajo, de lo que a mí me había llevado a agarrar a un equipo después de su derrota más dolorosa de la historia, que fue perder la final con River, a tener que otra vez poner a un equipo de pie, con toda la obligación que tiene, cuando había un montón de jugadores que se habían ido, con 10 de los 14 más importantes se habían ido en los primeros 6 meses. Yo hablo de todo eso. Y me dice, bueno, pero si no te renuevan el contrato, bueno, me iré a mi casa y recuperaré mi vida. Fue una conclusión. Claro. Entonces, ¿de qué se agarraron? De esa respuesta para justificar todo lo otro demás. Entonces, yo digo que a veces uno tiene que tener cuidado. Sí, yo, por ejemplo, en un momento, cuando yo hago el análisis de jugada de River, yo digo, los jugadores de River se tiran. Y a lo mejor una expresión que yo no la tendría que haber utilizado, porque a lo mejor decir se tiran es como que yo estoy diciendo que River hace trampa con ese tipo de jugadas. Y yo tengo que decir que River tiene por hábito hacer determinadas cosas, que es interponer jugadores entre la posición de pelota y el pie, para que a lo mejor de ese tipo de jugadas puedan aparecer como jugadas de penal. Entonces son todas a lo mejor cosas que uno tiene que ir aprendiendo y lo que uno tiene que ir corrigiendo, pero hacia la finalidad de lo que uno busca, o sea, siempre está la buena intención detrás de las cosas que uno dice. Lo que pasa es que ahí a mí no me van a juzgar por buena intención, me van a juzgar por la significación del contrapunto que una declaración mía pueda generar sobre el otro. O sea, que yo tengo una buena relación con Gallardo y que yo haya de pronto estado en Paraguay junto, hablando con él y hablando de cosas muy buenas, y bueno, o haya hecho yo una declaración como entrenador y de pronto por ahí a lo mejor no es tomado bien por determinada gente, y me parece que es vivir en un mundo que por algo nos va, así nos va, ¿no? Si no podemos convivir, entonces ¿para qué sirve hacer las cosas como realmente uno quiere hacerlas bien? Guido. Hola Gustavo, un abrazo grande. Bueno, mira, la verdad que debe ser tanta la licuadora en la cual uno se mete cuando está dirigiendo Boca, desde la repercusión, de los nervios, todo esto que vos decís, de tener todos los sentidos en alerta y demás, y también desde los objetivos como entrenador, que yo imagino que probablemente esta haya sido tu última incursión en el fútbol argentino, dirigir a Boca. Es difícil tener un objetivo superador a estar en el banco de Boca, al menos en el mediano plazo. ¿Me equivoco si pienso así, o vos sos un entrenador que todavía escucha cualquier ofrecimiento del fútbol argentino, sabiendo que indefectiblemente puede llegar a ser peor que el de Boca? ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo andás? Mirá, honestamente lo que vos decís es así. O sea, es muy difícil el día después de estar en un lugar como estos. O sea, más que nada porque por toda la significación que tiene haber dirigido a Boca y en el contexto que por ahí se dio, en qué momento me tocó llegar, por qué me tuve que ir, o sea, no me tuve que ir, sino por qué de pronto se terminó mi contrato y no pudo ser renovado y todo lo demás.
es como que obviamente te hacen repensar que después de las cosas que viviste ahí, después de trabajar 27 años para tener la posibilidad de llegar a esa chance, no es sencillo. Entonces hoy, honestamente, mi cabeza está puesta más en un objetivo hacia el exterior, hacia esos lugares. Pero también estas cosas que han pasado es como que un poco me hacen replantear las cosas a mí también. O sea, porque yo no sé lo que me voy a encontrar después de esta pandemia y dónde vamos a estar parados y de qué manera vamos a estar parados. Entonces, hoy por hoy, por eso me estoy preparando eventualmente para tener una posibilidad de trabajo en el exterior. Sí me sería difícil de poder tomar algo, las tuve en el fútbol argentino y las he dicho que no, pero porque siento que llegó el momento a lo mejor tal vez de tomar distancia. Era lo que sentía por ahí allá, después de que en marzo sentía que era el momento de irme a tener una experiencia afuera. Hoy por ahí siento lo mismo, pero dejo puntos suspensivos en el medio porque quisiera ver con qué mundo me encuentro después de esto. A ver, todo bien, pero Guido, Dani, profe, la evaluación es fácil. Para honrar la confianza que tuvo Gustavo en atendernos, tenemos que decir, Gustavo Alfaro estuvo en Nueva York hasta hace poco, está estudiando inglés, tiene una hija en Nueva York y quiere una oferta en el extranjero, se va a dirigir la Major League Soccer, que además está jugando, se va a jugar pronto. Listo, tenemos el título, Gustavo, gracias. Sí. El título sería, Alfaro, si no es en Boca, no me interesa, me voy a la Major League Soccer, listo, y después anda a discutirlo. Total, no es de uno que se está hablando. Fuera de broma, recién cuando te escuchaba hablar la pregunta de Dani, pensaba en, siendo además, cuando te toca estar dirigiendo en un escenario de tanta exposición como es dirigir a un club de los más populares de Argentina, en lo que nos cuesta a veces a los periodistas ser conscientes del impacto que debe generar en el involucrado la mega exposición. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo alguna vez, leyendo una saga de libros argentinos sobre el poder, me tocó leer un capítulo vinculado con gente a la cual yo conocía mucho. A partir de esa lectura vi que había una cantidad de datos absolutamente inexactos, ni siquiera capciosos, pero sobre todo inexactos, con lo cual yo empecé a poner en duda todo lo demás. Cuando vos te toca, y nosotros lo sentimos en carne propia cuando ocasionalmente nos toca ser protagonistas de alguna noticia, cuando estamos del otro lado del periodismo, digamos, y vemos que en esa noticia de golpe puede haber inexactitudes, mala fe, hasta injurias, y quiero saber cómo te manejas vos con eso, porque cuando decimos alguna cosa con tanta seguridad respecto de tu propio trabajo, que vos lo conocés internamente como es el vestuario de un equipo de fútbol, y vos sabés fehacientemente que es mentira, debe ser muy difícil salir después a la cancha. A la cancha digo, volver a hablar con la prensa. Sí, a ver, yo digo, Gonzalo, uno se pone obligatoriamente en una situación defensiva. Claro. Es como que, porque este es un medio donde no siempre tenés que decir lo que pensás, sino que tenés que pensar muy bien lo que decís. Porque cualquier cosa que pueda, por eso digo que las cosas no te tienen que bajar de la cabeza a la boca, sino que tienen que llegarte a la punta de los pies para después, una vez que pasan por tu estómago, volver a poder decirlas. Porque muchas veces no alcanza con ponerle el pecho, sino que hay veces que hay que ponerle el estómago también. Y soportar determinadas cosas que no son agradables para la vida de cada uno de nosotros o para la vida de mi familia. Pero es lo que viene con esta profesión, porque yo sabía, o sea, de que de pronto, al estar en Boca, por eso yo digo que a veces el entrenador tiene que tener claro que ese cargo que te dan es lo importante. Claro. No sos vos el importante. Es el cargo que lo representa, es lo que te da la relevancia o la importancia. Porque de pronto a mí me pasaba tener que ir a cargar nafta y bajar y firmar autógrafos o sacarme 20 fotos o un montón de cosas que me pasaban, que eran propios por el hecho de ser el técnico de Boca. Y eso te lo da por ser el técnico de Boca, no por ser Gustavo Alfaro. Entonces, muchas veces es el cargo lo que hace que uno tenga una relevancia, si se quiere, entre comillas, extraordinaria por el nivel de exposición que tenés. Y de la misma manera es que estás en boca de todo el mundo y cuestionan o critican, porque en definitiva lo que
lo que hoy se genera, Gonzalo, en la manera de hacer periodismo en muchos lugares es el contrapunto. Sí. Y de pronto yo recuerdo hace mucho tiempo una nota que le hacían a Guillermo Vilas, y donde a Guillermo le preguntaban algo y el periodista del otro lado, no, pero yo pienso tal cosa, y en un momento Guillermo lo para y le dice, pará, si me están preguntando a mí qué me importa lo que vos pensás, es mi opinión. Entonces es como que a veces en ese juego de sociedad, entre que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, se arma una polémica, y es en definitiva lo que hoy hipotéticamente vende. Sí. Entonces hay veces que uno se presta a ese tipo de juego y hay veces que no. Entonces yo digo, ya a esta altura de mi vida, esto lo hablaba hace un tiempito lo hablaba con el Tata Martino, digo, hay veces que uno ya estas cosas las tolera, y hay luchas que ya no da, porque no vale la pena darlas. Yo doy las luchas que considero que vale la pena darlas, las otras las dejo pasar. Entonces, obviamente que a nadie le gusta que te critiquen, que te cuestionen, que te menosprecien, que te lleven hasta el fondo del mar y que te hagan sentir la peor persona del mundo. Yo creo que uno tiene que tener un equilibrio suficiente de saber dónde está plantado y saber por qué y cómo hace las cosas. Y yo la única tranquilidad que tengo, que a todos los jugadores que dirigí a lo largo de mi vida, no únicamente los de Boca, a todos los puedo mirar a los ojos. Y esa es la única tranquilidad que tengo. Y puedo hablar con todos los jugadores que dirigí, y puedo hablar con todos los representantes del fútbol argentino, porque no tengo compromiso con ninguno. Entonces esa es mi única tranquilidad, la tranquilidad moral que yo tengo. Profe. Gracias, Gustavo, por ser generoso en tu mirada sobre las descontextualizaciones que sí hacemos los periodistas. Fue todo un caballero, sí. Te agradecemos la caballerosidad, sí. Pero bueno, esta frase creo que no fue descontextualizada porque me quedó en la memoria. Algo así como que llegaste a Boca con 56 y te fuiste con 82, creo que dijiste en ese momento. Bueno, me tiento de preguntarte cuántos años tenés ahora. Y me tiento de preguntarte con la primera respuesta que le diste a Gonzalo del inglés y la jardinería, esta cosa de alejarse de algo para tal vez ver mejor eso. Todo ese alejamiento que has tenido y otros escenarios que has recorrido, ¿te ayudaron a ver mejor el fútbol? ¿O qué mirada te dejan del fútbol? Sí, mira, yo digo, obviamente que uno va recuperando, y digo, por suerte uno tiene, yo por suerte tengo una muy linda familia, y que me contiene y me ayuda permanentemente, y me sirve para ser quien soy y para estar parado donde estoy. Obviamente que las cosas sabía, o sea, yo antes de tomar cualquier decisión siempre la razón la discuto con mi familia, y en ese aspecto lo he hecho también cuando tomé la decisión de tomar Boca, y sabiendo a lo que me exponía no solamente yo, sino también a mi familia en ese aspecto. Y bueno, obviamente que todas esas cosas nos han afectado, todas esas cosas nos han gustado, y todas esas cosas nos han dejado un cúmulo muy importante de experiencias, y bueno, y aquí estamos de pie nuevamente. O sea, yo siento que hoy tengo desafíos por delante, tengo cosas por hacer, y tengo cosas por tratar de intentar. Entonces eso es lo que yo siento hoy, y siento que la distancia me da la posibilidad de visualizar las cosas. Hay veces que por ahí estás, Ezequiel, tan metido en el medio de la situación, es como cuando estás en un camino de tierra, ¿no? Pasa un auto en un camino de tierra y te levanta tanta polvo que no sabes, no podés ver, y si cruzás por ahí, si viene otro auto y me lleva puesto. Entonces cuando uno espera que el polvo caiga, mira para los dos lados y ahí cruza. Entonces digo que es el momento donde ya cayó el polvo, y uno puede ver con tranquilidad y con perspectiva un montón de cosas. De la misma manera que las veías en ese momento, y que a lo mejor después no se podían visualizar en ese momento. Porque yo me acuerdo patente, por darte un ejemplo, las cosas que hablé con los jugadores ese día que jugamos con Arsenal, y le proyectaba los 7 partidos que después le quedaban a Boca por delante, y el esfuerzo que tenían que hacer en ese momento para terminar con el equipo peleando el campeonato, y que si ellos terminaban arriba no se les escapaba el campeonato. Entonces hay veces que vos estás obligado a visualizar las cosas con mayor, o sea, quizás con mayor perspectiva que en el día a día, como a veces el jugador ve lo que
está sucediendo en el día a día. Y yo creo que a veces el desapego, la distancia, te da otro poder de visualizar las cosas o de mirar las cosas de manera más detenida, o de pronto involucrarme a pensar qué tipo de fútbol vendrá de aquí en adelante, o qué es lo que o por dónde pasará el hecho de poder mejorar este deporte que amo profundamente. Dani, vamos con la última de cada uno. Dale, Gustavo, mira, me quedo con lo último y apelo a esa mirada tuya, porque aparte vos no solo sos entrenador y has sido jugador, sino que también sos un hombre de los medios, y entonces apelo a esa mirada, por un lado desapegada, pero por el otro conocedora, sobre el fútbol argentino actual. Vos viniste de Nueva York, en ese momento todavía no era un problema en Estados Unidos el coronavirus, luego lo fue y a gran escala, y sin embargo la MLS armó protocolos, se va a volver a jugar, ya saben cómo, se entrenaron todos igual. ¿Qué opinas de lo que pasa con el fútbol argentino? Desde no descenso hasta 2020 y esperemos para entrenar a ver qué pasa. ¿Cómo lo ves vos? Mira, Dani, lo veo como, o sea, a ver, veo que no solamente el fútbol, sino nosotros como sociedad estamos inmersos en un dilema importante. Yo digo que lo importante es tener certeza, y hoy no tenemos certeza, hoy lamentablemente no tenemos certezas. Nos dijeron que debíamos guardarnos porque no teníamos preparado el sistema sanitario para de pronto asumir los riesgos que esta enfermedad traía y que no colapsen los sistemas sanitarios. Y bueno, nosotros lo hicimos pensando de esa manera. Y bueno, ya se tomaron las precauciones, pero yo no veo que nos dejen a nosotros la libertad después de tener esa conciencia cívica, de saber qué cosas nosotros tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para poder dar un paso hacia adelante, para a lo mejor yo poder salir a caminar por la calle, que no puedo salir a caminar por la calle, salvo que lo sea que vaya a comprar algo. Entonces yo digo que el fútbol está inmerso en eso, yo digo que tienen que estar hablando, calculo, tal vez yo no lo sé, pero se toma la determinación de que no hay descenso. Perfecto, es una decisión de que obviamente a los equipos que estaban involucrados en el tema del descenso les vino muy bien. Sí. Claro, les vino muy bien. Yo no sé si era lo más justo o no, porque a lo mejor si tomás una decisión de que no va a haber descensos por 2 años y mandás a equipos al descenso, no estás siendo justo con esos equipos que salvaste. Entonces yo puedo entender que no haya a lo mejor descensos por 2 años por una cuestión económica, para que de pronto los clubes no tengan que hacer inversiones en jugadores y de esa manera de pronto jugar con los chicos del club. Pero yo digo que eso va a terminar deteriorando el nivel de calidad del juego y va también a trasladarle un problema a los jugadores también, que le va a ser difícil poder conseguir equipos en su momento cuando se abran los libros de pases. Pero además, Gustavo, ahora, Gustavo, está hablado de eliminar los descensos, pero no está legislado o escrito que no se puedan reforzar encima. Claro, claro. Que hay eso es lo que yo digo, que no hay claridad, a lo mejor la tienen, yo no la sé, no la escuché, ni la leí. De pronto, la misma lógica, entonces, yo digo, si se terminaron los campeonatos, ¿el ascenso se terminó? A nosotros no nos pregunte, no tenemos nada que ver con eso, Gustavo. Te pido por favor, no nos comprometas. El ascenso no se terminó. ¿Quién asciende? ¿Quién asciende? Sabe. Ahora, cuando vuelva al fútbol, ¿qué va a volver? ¿Ascenso y primera o volver primera sola? Ahora, si yo tengo que lograr o tengo que de pronto, si yo doy por terminado, listo, los equipos que ascendieron son tal y tal. Sí. Ahora, si quiero seguir jugando, ¿qué es? ¿Tienen que jugar antes que juegue primera? ¿Y cuándo va a ser eso? Entonces, yo digo que también el fútbol está inmerso en una confusión y en una falta de claridad que me parece que tendría que tenerla. Entonces hoy yo no veo que el fútbol esté preocupado, a lo mejor sí, a lo mejor estoy diciendo algo y estoy equivocado yo, pero que de pronto hay un protocolo ya para entrenar. Yo me pedí todos los protocolos de España, de la MLS, para leerlos, para ver cómo son, qué están haciendo. Hay protocolos, se reunieron con los médicos de los planteles, hablaron de qué manera le podemos dar seguridad a los planteles, cómo va a ser la logística. Yo digo una cosa, Conmebol ha declarado que quiere terminar los torneos internacionales, tanto de Sudamericana como de Libertadores. Están diciendo de que probablemente en septiembre se empiece a jugar. Ahora, ¿cuándo van a empezar a entrenar? ¿Cuándo se va a empezar a entrenar en Argentina? Si en septiembre se tiene que empezar a jugar
lo que son las competencias internacionales. Entonces yo ya veo fechas de Colombia, veo fechas en Ecuador, veo fechas en distintas ligas que ya Paraguay planificaron su retorno a la competencia. Y yo veo que acá no hay una preocupación, o a lo mejor sí, a lo mejor estoy equivocado yo, que están hablando con los médicos, están hablando con los entrenadores, porque yo le puedo decir, yo lo único que puedo decir es de qué manera puedo darle seguridad al jugador de que va a tener un entrenamiento y que voy a evitar el contagio y todo lo demás, pero voy a tener que apelar a la conciencia cívica del jugador también, que va a tener que tener los cuidados necesarios. Ahora, ¿cómo van a ser los traslados? Son un montón de problemas a los que vamos a estar inmersos, porque de pronto Estados Unidos lo puede hacer porque tiene un complejo como Disney en Orlando, donde lleva a todos los equipos a jugar ahí, pues tiene 17 canchas como para poder hacerlo. Entonces yo digo que hay una problemática del fútbol argentino que no está abordada, y que me parecería que como los odontólogos, los médicos o cualquiera, los zapateros o lo que sea, se reunieron para tener un determinado protocolo, digo, ¿cuál es el protocolo del fútbol? ¿Estamos trabajando en eso? Ojalá que sí, y ojalá que el equivocado sea yo. Guido. Bueno, Gustavo, la última de mi parte, porque más allá del sentir que uno tiene y lo que te pueda llegar a decir el de la calle o lo que te pudo haber llegado a decir Nico Burdizo o los dirigentes de Boca en su momento, el puntal que uno tiene está a puertas para adentro en la casa. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Qué te decía tu familia en esos momentos que estabas en Boca, en esa situación candente después de la Copa Libertadores? ¿Qué te decía cuando se mencionaba la posibilidad de continuar? ¿Qué te decía tu familia en ese momento, en esos momentos? ¿Y qué te dice ahora, quizás cuando el polvo ya se fue, como dijiste vos? No, a ver, mi familia es muy respetuosa para saber tomar la distancia y hacer el silencio en el momento que hay que hacerlo y de pronto apoyar si cualquier, pues de pronto yo no veía ningún programa de televisión, no leía ningún diario ni nada por el estilo, entonces ¿por qué? Digo, si no uno se termina siendo influenciado de manera negativa con algunas cosas. Entonces, en ese sentido, era como un paraguas protector para no sentirme penetrado por todo ese tipo de circunstancias. Pero sí tenía un apoyo permanente y una distancia permanente, porque iban a la cancha y lo vivían con mucha intensidad y todo lo demás, y tenían la misma ilusión que tenían todo el mundo, o sea, de todo el mundo de Boca. O sea, estábamos embarcados detrás de esa ilusión, y después, obviamente, cuando sabíamos que ya se venía la cuestión política que empezaba a tallar en el medio, bueno, el panorama también, uno sabía que este escenario era posible, lo que podía llegar a suceder. Y lo que me dicen hoy es que tengo que estar tranquilo con mi conciencia porque hice el trabajo que tenía que hacer, y que me lo dice siempre mi mujer, te lo van a valorar con el paso del tiempo. ¿Qué sé yo? Digo, no sé. Yo sé todo lo que le puse, que dejé el corazón y la piel en cada circunstancia, y bueno, después el tiempo dirá. Y lo último ya, Gustavo, podemos hablar de Rafaela, naturalmente, por ser tu cuna además, de Rosario, de Bahía Blanca, de Córdoba. Estamos hablando de distintos lugares donde vos te tocó dirigir, donde hay fútbol. Muchos de estos lugares hoy tienen la misma plaza que tenían cuando vos dirigías en la primera división o en el ascenso. Una de las cosas que veníamos hablando acá y que es incomprobable, pero que no deja de merecerme una reflexión o un cierto escepticismo, es ¿qué hubiera pasado con el fútbol porteño y del conurbano, o con la AFA misma, si los focos de infección estuvieran en Paraná, Rafaela y Bahía Blanca, en lugar de estar el gran eje en el AMBA, lo que hace que todos se paren porque el centro de poder está parado, que es un poco lo que vos decías hace un rato del replanteamiento demográfico que necesitamos en este país también, ¿no? Sí, qué buena pregunta, Gonzalo. Qué buena pregunta, porque tiene su retórica también. Sí. Y no tengas duda de que, o sea, vos fíjate, la cuarentena nos dio tiempo, nos dio la ventaja, yo por un lado geográfica, por otro lado estacional. Pasó en otro continente lejos y nos pasó en una estación distinta a la nuestra. Eso nos dio tiempo, y a la ciudad del interior, salvo los que son el Gran Rosario,